Pues vamos entonces a empezar nuestra lectura. Vamos a empezar la lectura. Y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Amén. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Perdón. Dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. A Dios nadie le vio jamás. El primogénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo soy el Cristo. Y vamos a anotarle. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino, como dijo el profeta Isaías, a los que habían sido enviados. Y los que habían sido enviados eran los de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ay, perdón. Este es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Y yo le vi,
y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo, y lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como a la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, y serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida. Era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Felipe le dijo: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: De cierto te digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Palabra de Dios. Fue la lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 1. Hoy estamos empezando el Evangelio de Juan y vamos a seguir así hasta terminarlo. Como dije, terminamos de estudiar el Evangelio de Marcos. Lo leímos todo y yo creo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Gracias a Dios para que vayamos aprendiendo un poco más y nuestra vida espiritual vaya también en aumento. Bueno, aquí el Evangelio de Juan. ¿Por qué escribió Juan el Evangelio? ¿Por qué escribió estas palabras? Primero que nada, él quiere dejarnos saber que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es uno con el Padre. Y lo podemos ver aquí, lo leímos ya en los primeros versículos que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice que todas las cosas por Él fueron hechos, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, aquí está reconociendo el apóstol Juan a Jesús como el creador de todo, del creador del universo, creador suyo, creador mío. Aquí le está diciendo que es el Verbo. Y podemos decir, ¿y cómo sabemos que se refiere a Jesús? Que Jesús es el Verbo. Aquí lo dice en el versículo 14 también. Dice: ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Se fija? Aquí nos está diciendo que del que está hablando en el versículo 1, que es el Verbo, es Jesús, porque dice: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y quién vino a nacer aquí entre nosotros, entre los hombres, como humano?
¿Quién vino? ¿Quién descendió del cielo a morir, aquí al mundo y después dar su vida por nosotros? Y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Pues está refiriendo a Jesús, ¿verdad? Entonces, Jesús es el Verbo. Él es uno con el Padre, que existía desde antes de la creación del mundo, porque estaban juntos, el Padre y Él, antes de que el mundo existiera. O sea, que existían ya los dos antes de que nada existiera en este mundo, ¿verdad? Dice que sin Él nada de lo que está hecho, de lo que nuestros ojos pueden ver y aún de lo que no pueden ver, no existía, sino solo por la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahí aquí nos dice, había un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Juan Bautista, es el que vino a aparejar el camino del Señor. Él vino antes a preparar el camino. Y dice que él predicaba y decía que venía uno, que era mayor que él no era siquiera digno de desatar la correa de sus zapatos. Porque grande es Dios. ¿Quién es digno de tocarle, de mirarlo, de oírlo? Solo por su voluntad, por su gracia, es que nosotros nos podemos acercar a Él confiadamente, ¿verdad? Por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y eso es lo que vamos a aprender en el transcurso de la lectura de Juan. Vamos a ver los grandes milagros, las señales que hizo Jesús. Juan predicaba de que Jesús era el Hijo de Dios y lo respaldaba con muchas señales. Y Jesús mismo lo dijo con lo que hacía, con sus grandes maravillas. Entonces dice, que él no era digno de desatar la correa de sus zapatos. Y aquí estaba Juan predicando en el río Jordán. Y entonces dice que los sacerdotes mandaron a él a los levitas y a más sacerdotes para que preguntaran quién era él, por qué bautizaba. Y él les dijo, ¿tú eres Elías? Decía, no. ¿Eres alguno de los profetas? No. Dice, pues ¿quién eres? Para que llevemos el mensaje a los que nos enviaron. Y dice, yo soy la voz que clama en el desierto. Yo he venido para preparar el camino del Señor. Antes, cuando un rey, yo me recuerdo allá en México, que iba a llegar el presidente allí al lugar donde vivíamos, que iba a llegar. Y entonces yo me acuerdo que hicieron mucha remodelación en el pueblo. Andaban haciendo pavimentos y digo, pues qué bueno. Entonces, porque querían que cuando llegara el presidente, pues todo estuviera bien. Así lo mismo, los reyes van a visitar, arreglan el camino, les preparan el camino. Y eso es lo que Juan vino a hacer. No preparó el camino aquí de la tierra donde estaban. No hizo eso, sino que preparaba el camino en el corazón de los hombres. Estaba preparando, anunciándoles que Cristo venía. Después, cuando Juan vio a Jesús, le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y miren, eso fue bien especial, porque Juan no lo conocía que él era, pero dice que él sintió al Espíritu Santo que le inspiró a hablar y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y pues todos voltearon a ver a Jesús y dice, Él es. Allí había, primero esto, en las palabras, he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Cristo, ¿verdad? Porque Cristo, su misión era venir como un cordero, el Cordero Pascual, su Cordero mío y mi Cordero. Porque antes de la venida de Cristo, usted sabe, se hacían sacrificios de corderos para la expiación del pecado. Cada persona, cuando iban a ofrecer el sacrificio por el pecado, la persona pecadora es la que mataba al cordero. Esa persona tenía, pues el padre de familia o el hombre tenía que matar al cordero. Tenía que matarlo y así hacía expiación
del pecado. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, el don de Dios, Jesucristo, es vida eterna. Entonces, antes se hacían los sacrificios. Dice que sin derramamiento de sangre no hay redención. Entonces tenía que haber un sacrificio. Y así se hacían los sacrificios, se tenía que derramar sangre para el perdón de los pecados de cada uno de aquellos hombres. Pero cuando Cristo murió como el Cordero de Dios, enviado, ¿verdad? Enviado por su Padre, y porque Cristo lo aceptó, por su amor por nosotros, Él quiso venir a esta tierra y dar su vida para rescatarnos del pecado. Entonces Él vino como el Cordero. Y Juan ahí sus palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa era la misión que había Jesús de cumplir, morir como el Cordero, como nuestro Cordero. Y es por eso que de la muerte de Cristo para acá no se hacen más sacrificios, porque Él es el Cordero que dice que murió una vez y para siempre, para salvación nuestra, para limpiar nuestros pecados. ¿Se fijan cómo se cumple todo maravillosamente, verdad? Ahí Juan dijo, y así sucedió, que Cristo es nuestro Cordero. Y aquí cuando los hombres le mandaron a preguntar, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú Elías? Y él decía, no. Dice, pues ¿quién eres? ¿Por qué le mandaron a preguntar? Porque miren que ellos esperaban alguien mejor, se puede decir, porque ellos veían a Jesús tan humilde y no lo aceptaban. Dice, ¿por qué estás tú enseñando? ¿Por qué estás predicando? ¿Por qué? ¿De quién estás preparando el camino? Ellos no habían visto que viniera nadie. Ellos sabían de Jesús. Ellos sabían que había nacido Jesús, nada más porque aquellos se recuerdan cuando los Reyes Magos llegaron a preguntar a Herodes dónde estaba el niño que había nacido, el niño rey que había nacido. Entonces por eso se quedaron, pero ellos no sabían nada de la venida del Mesías porque no querían, porque estaba duro su corazón, ellos no querían entender. Y como dijimos antes, por más que se le enseñe a alguien, por más milagros que vean, cuando deciden en su corazón no creer, por más que vean, no van a creer. Jesús dijo, esta generación demanda señal, pero señal no les será dada, ¿verdad? Porque ellos ya habían visto muchas señales, ya habían visto los milagros que Jesús hacía. Sin embargo, ellos no querían creer, y por más que les enseñara, no iban a creer. ¿Qué más querían que les enseñara? ¿Verdad? Bueno, aquí, ahora, los primeros discípulos. Dice que estaba Jesús allí y vio ahí a dos los discípulos, Juan y Andrés, parece. Bueno, estaban los dos discípulos que estaban con Juan, y cuando Juan Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, estaban con él dos discípulos. Entonces oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús. Cuando Jesús voltea y les dice, ¿qué buscas? Y dice, Señor, Rabí, ¿dónde moras? Y Jesús les dice, vengan y vean. No nada más fueron ellos para ver dónde moraba, dónde vivía, sino que dice que ellos amaban a Dios y ellos querían conocer más de Jesús. Aceptaron las palabras de Juan Bautista y dice, ¿dónde moras? Querían conocer a Jesús más de cerca. Ellos eran de los que sí tenían su corazón dispuestos para aceptar a Dios, no como los escribas o fariseos o sacerdotes, que ellos definitivamente no. Entonces estamos viendo aquí que hay dos grupos, ¿verdad? Tristemente algunos, al ver las señales después de Jesús y aquí mismo, le quisieron creer en Él, quisieron echar su suerte con Él. Y los que definitivamente no, por más señales que viera, no. Entonces hay dos grupos. Y la pregunta, ¿en cuál grupo estamos nosotros? ¿Queremos echar nuestra suerte con el Señor y decir, gracias Señor por el don de Jesucristo? Gracias mi Dios por la salvación que has provisto para mí, porque por la muerte de Cristo es que nosotros podemos aferrarnos para lograr la vida eterna, solamente por su gracia, solamente por su amor, porque por nosotros mismos no podemos hacer nada y no somos nada sin Dios. Después estos discípulos fueron y llamaron a Simón, llamaron a Natanael. Ahí estamos viendo la obra, ¿verdad? La obra a la cual Dios nos mandó,
la obra que el Señor nos encomendó. Vayan y hagan discípulos, nos dice. Vayan y hablen, prediquen, den palabras de consuelo, un abrazo, una sonrisa, lo que sea. Vamos a testificar con nuestra vida de que somos hijos de Dios, de que nos estamos preparando y queremos llegar a un mundo mejor, porque este mundo está tan feo ya que ya no queremos estar aquí, ¿verdad? Pero ¿saben? El Señor no quiere que vayamos solos, no quiere que vayamos solos, quiere que llevemos más personas con Él. Entonces, esa es nuestra misión, hablarles, enseñarles, decirles, Cristo viene. Y si no podemos, pues con nuestras buenas obras, ¿verdad? Porque también nosotros somos un testimonio vivo, que vean en nosotros que somos diferentes y quieran ser como nosotros, porque nosotros somos cristianos que no se quejan, cristianos que viven la vida, que aunque a veces tenemos problemas, pero solamente lo sabemos, pues Dios y nosotros, ¿verdad? La familia. Allá afuera andamos felices, aunque uno por dentro a veces esté acabando, ¿verdad? Así debemos ser los cristianos, porque confiamos en Dios y sabemos que aunque a veces las cosas están mal, el Señor va a hacer que estén bien, para la gloria de su nombre. Aquí cuando llega Natanael, cuando le dicen a Natanael, hemos encontrado al maestro, y le dicen que viene de Nazaret. Natanael pregunta, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Porque Nazaret era un lugar malo, era un lugar corrompido, había mucha maldad en ese lugar, estaba feo. Entonces dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Pero entonces Felipe no quiso discutir con él, simplemente le dijo, ven y ve. Entonces, bueno, fue a ver Natanael, y miren que hay un texto que dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la áspera palabra hace subir el furor. Aquí cuando llegó, y Natanael iba como con una barrera, como diciendo, de Nazaret, bueno, vamos a ver. Entonces llegó y Jesús lo recibió bien amable, porque él no hizo caso a esas palabras, porque pues él ya sabía lo que había pensado, yo digo. Bueno, entonces no sé, es suposición mía, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a hacer caso de eso. Entonces llegó allí, y cuando Natanael llegó con Jesús, Jesús le dijo, he aquí un verdadero israelita, en cual no hay engaño. Y Natanael pues se queda así, o sea, no se esperaba ese recibimiento, sino como que su barrera pues la quitó, estuvo mejor. Entonces dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Dice, antes de que tú me vieras, o antes de que yo te llamara, antes de que vinieras aquí, cuando estabas bajo la higuera, te vi. Y Natanael se sorprendió, porque ahí bajo la higuera él estaba orando, precisamente para que Dios le diera una señal. Él era un hombre sincero, de oración. Y entonces le dijo, él lo reconoció allí como Mesías. Yo creo que él estaba pidiendo al Señor en oración. Dice que él era un hombre espiritual que buscaba con su corazón el reino de Dios. Y le dijo Jesús, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y de cierto te digo, de que en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de Dios. Porque Dios conoce el corazón desde el principio. Él conoce el final cuando apenas está empezando. Y sabía que Natanael era un hombre sincero y que lo iba a amar de corazón, o que lo amaba, que amaba a Dios de corazón. Y dice, si ahorita estás creyendo, cosas mayores verás, cosas hermosas verás. Y esa es una promesa para nosotros también. Todos aquellos que creemos en Dios, vamos a ver cosas maravillosas, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a pensamiento humano, son las que Dios ha ido a preparar para nosotros. Si nosotros somos fieles, si buscamos al Señor con todo nuestro corazón, si oramos, si estudiamos, si tratamos de vivir una vida como a Él le agrada, no por nuestros esfuerzos, sino por su gracia y con su ayuda, es que vamos a lograrlo. Vamos a poder llegar a aquel lugar glorioso que Él tiene preparado para nosotros. En Juan 14 dice
no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa de nuestro Dios. ¿Queremos estar allí, querido? Vamos a vivir como al Señor le agrada. Como dije, no con nuestro esfuerzo, porque nunca lo vamos a poder. Es vivir un día a la vez, diciendo, gracias Señor por el día. Aquí estoy, úsame, ayúdame a vivir de una forma que te agrade, que dé amor al que me rodea, que no ofenda a nadie, que no te ofenda a ti, Señor. Ayúdame. Y así un día a la vez, un día a la vez. Ayer hicimos algo mal, hoy tratar de no. Y si hoy hacemos otra vez, mañana tratar de no. Y así cada día, diciendo, Señor, ayúdame. Y el Señor va a hacer la obra en nosotros para que podamos estar con Él por la eternidad. Ojalá que el Señor, ojalá que nosotros, queridos, así lo decidamos. Que el Señor nos bendiga grandemente. Que este día podamos dar lo mejor para nosotros. Como vivir el día como si fuera... como si fuéramos a vivir todavía 1000 años, haciendo planes, con mucha esperanza, con muchas ganas de vivir. Hacer planes, pero también vivir como si fuera el último día de nuestra vida, dando lo mejor de nosotros. Que el Señor les bendiga y bueno, este ha sido la lectura del Evangelio de Juan y con su explicación. Bendiciones abundantes. Amén.